Bienvenidos a Espacio Abierto. Continuamos conociendo los diferentes programas de ciudad que tienen los candidatos para los próximos comicios del 28 de mayo y por ello esta noche nos acompaña José Enrique Fernández del Campo Carreño, el candidato a la alcaldía por Vox para Ferrol. Muy buenas noches y gracias por venir. Muy buenas noches, Natalia, muchas gracias por invitarme. Queremos conocerte un poquito más. Cuéntanos cuál es tu bagaje profesional. Es un poquito amplio. He dado como yo más vueltas que una noria, pero bueno, he hecho casi de todo. He sido desde el manager de Los Limones, grupo ferrolano con muy antonomasia, conocido, sí, sí. Finales de los 80-90, cuando el principio de todo. Pero bueno, luego ya más metido en el mundo de la empresa, después de esa temporada, y que la tuve que hacer en Madrid, volví a Ferrol a trabajar a un laboratorio farmacéutico. Estuve aquí trabajando, luego tuve que ir a Vigo, hice un máster de dirección comercial y dirección de marketing, de ahí me vuelvo otra vez a Madrid y he estado desarrollando prácticamente ahí toda mi labor profesional, importando maletas de China durante 7 años como director comercial de una empresa portuguesa que se dedicaba a esto. Luego me metí en el mundo del pádel. Lo descubrí por un amigo periodista de Canal Sur, me llamó, que oye, tengo que hacer una pista en Chiclana, ¿cómo se hace? Y yo no tengo ni idea. Me busqué una empresa en Madrid, la única que había en aquel momento, estamos hablando de principios de los 90, y me fui a Chiclana a ver cómo esa empresa que yo le había buscado hacía las pistas de pádel. Y dije, esto lo sé hacer yo. Y a partir de ahí he desarrollado prácticamente en mi vida profesional casi siempre, con algún lapsus, o más que con algún lapsus, complementándolo con otras cosas, en el mundo del pádel. He construido pistas de pádel en más de 40 países, he sido director de tecnología de la Federación Española, director de la revista de la Federación, que también la creé yo. Compaginé eso con una experiencia en Emiratos Árabes. Durante 3 años me dedico a llevar empresas españolas a Dubái, de las más importantes empresas españolas, de casi unas 28 empresas, creo recordar, muchas gallegas, por cierto, o la mayoría de ellas gallegas. Y además de eso, pues soy profesor en una escuela de negocios bastante importante y doy justamente la asignatura de internacionalización de empresas. Mi empresa ahora está radicada en Italia. En Italia soy el principal constructor de pistas de pádel y el distribuidor de las principales marcas de textil y raquetas de pádel. Una larga experiencia profesional. ¿Cuál es tu vinculación con Ferrol? Soy ferrolano, nacido aquí. Pero me decías, después de un tiempo de estar en Madrid, vuelves aquí a Ferrol. Vuelvo siempre quise volver. De hecho, ya había vuelto con la época del laboratorio farmacéutico. Lo que pasa que hasta el día de hoy, y durante los últimos 40 años, han hecho de Ferrol una ciudad antipática. Todos los gobiernos que han estado aquí han hecho una ciudad antipática. Nos han echado. A los que queríamos estar aquí, vivir aquí, nos han ido echando. Entonces hemos tenido que ir a buscarnos la vida fuera. Pero lo curioso es que los que estamos fuera, la diáspora ferrolana, espero ser la cabeza de puente de la vuelta de la diáspora ferrolana. La diáspora ferrolana, cuando estamos fuera, hablamos siempre bien de Ferrol. Hablamos siempre bien de Ferrol cuando estamos fuera, no cuando estamos aquí. Aquí criticamos Ferrol, no sé qué, somos pesimistas. Sin embargo, desde fuera, morriña absoluta, siempre hablamos de Ferrol. Bueno, siempre he vuelto en Semana Santa, Navidad y verano, siempre he vuelto. Todos los años que he estado fuera, siempre he estado aquí. O sea que no he pasado grandes temporadas sin haber venido. Pero entonces, bueno, y esta oportunidad, mi madre está mayor, está regular, y eso también me ha obligado a tener que estar viniendo permanentemente. Por lo menos venía una vez cada 15 días, como mínimo, para verla. Entonces, bueno, eso me ha hecho seguir manteniendo el vínculo, y luego pues que tengo algunos de mis grandes amigos que están aquí, con los que hablo prácticamente, o hablaba, estando fuera, hablaba prácticamente a diario con ellos, con lo cual, pues bueno, el cordón umbilical nunca se ha cortado. Con respecto a tu vinculación con Vox, ¿desde cuándo comienza? Bueno, pues mira, soy de los primeros. Hace 10 años escucho en la radio que aparece un nuevo movimiento político. Y empiezan a contar las ideas de ese nuevo movimiento político. Digo, oye, a mí esto me gusta. Y además, en ese momento yo estaba hablando con mis amigos de Ferrol
diciéndoles o planteándoles, oye, ¿por qué no creamos un partido político ferrolano y nos presentamos a las elecciones municipales de Ferrol? Para que no se puede, está todo muy controlado por los grandes partidos. Y bueno, pues yo creo que un partido independiente, o nosotros que conocemos Ferrol y que queremos Ferrol, podría encajar. Bueno, esa coincidencia es importante. Entonces, yo como también soy periodista y he dirigido una revista, esa presentación que se hace a la prensa de ese movimiento político, solicito acudir como prensa. Y allí voy. Pues ese movimiento era Vox, que en ese momento, hace 10 años, no se sabía si se iba a llamar Vox o no. Al final se quedó el nombre. O sea que, y en ese momento nos están hablando los líderes que conocemos actualmente, estaba Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, otros que ya no están, pero bueno, que en ese momento conformaban el partido, nos cuentan que hay una página web en la que te puedes afiliar. Entonces yo en ese momento, desde ahí, con mi teléfono móvil me afilio con el número 100 o algo. O sea, esa es mi vinculación como es muy temprana y ahí he seguido, y ahí sigo. ¿Y qué es lo primero que pensó cuando se dio cuenta que iba a ser el candidato a la alcaldía? Yo, cuando me llamaron, bueno, yo quise hacerlo hace 8 años, circunstancias no pude serlo, porque además viajaba mucho en aquella época, imposible, me pasaba casi todo el tiempo en Italia por desarrollando mi empresa. Hace 4 años, pues bueno, hubo líos de muchos tipos, tampoco era mi momento. Y ahora, con la boca pequeña decía que no, es decir, me llamaron varias veces, y yo con la boca pequeña decía que no, pero alguien que bien me conoce dentro del partido sabía que lo estaba diciendo con la boca pequeña y me lo dijo, ¿lo estás diciendo con la boca pequeña? Yo, sí. Pero yo estaba proponiendo a otra gente, otras personas, que digo, igual esas personas pues son mejores que yo para encabezar la lista. Y al final en el partido me dijeron, no, de todos los que nos has llamado, hemos hablado con todos, y de todos los que hemos visto, creemos que eres tú el más indicado. Y en Semana Santa decidí dar el paso. Y digo, venga, pues ahora, pues si a mí así tengo que hacer algo. Además, no podemos estar toda la vida quejándonos y en los bares criticando todo y no hacer nada. Pues adelante, vamos. ¿Y por qué, si ya desde Semana Santa se sabía, tardasteis tanto en formar esa candidatura? Pues porque había que organizarla, había que conformarla, y luego había que... Estuvo al límite, no sabíamos si iba a estar Vox, no, sí... No, nosotros lo sabíamos. Entonces era un juego... No era un juego, era simplemente que teníamos que estar seguros de la gente. Y entonces, claro, Ferrol es pequeño, todos nos conocemos. Hay mucha gente que sería muy buena para mi lista. Los que están porque son buenos y son valientes. No sobra ninguno, al contrario. Pero podía haber otra gente también. ¿Por qué dice valientes? Porque es una candidatura, la de Vox, difícil, porque te van a criticar mucho, te van a censurar, te van a cortar un poco en tu trayectoria profesional. Y la gente lo sabe, y entonces la gente tiene miedo a eso. O sea, mucha gente me dice, mira, me encantaría ir, no puedo ir porque profesionalmente me va a afectar. Y en otras candidaturas no pasa, a nosotros sí nos pasa. A otras candidaturas no les pasa nada. A mí me han abierto el coche ya y me lo han registrado entero. Y otras muchas cosas. A mí ya me han intentado hacer un scratch el otro día. Es decir, a otros partidos no les pasa, a nosotros sí. Y la gente no tiene por qué aguantar eso. Entonces, ¿yo por qué lo aguanto? He dado muchas vueltas, he estado en muchos países, he pasado muchas situaciones y he decidido que no me importa. Ahora entiendo lo de valiente. Cuéntenos un poquito, a grandes rasgos, qué es lo que ha buscado en esa lista que le acompaña. Lo primero, gente muy profesional, gente súper profesional, con un currículum muy bueno, que hayan trabajado sobre todo en la empresa privada, que sepan manejar presupuestos, y que nadie pueda echar en cara de, mira, este que va aquí de relleno, que no sabe, que tal. A cualquiera de los que van, por lo menos el 80% tienen unos currículums mejores que cualquiera de otras candidaturas. ¿Cómo ve a Ferrol? ¿En qué sentido? Genéricamente, si da una visual a Ferrol, ¿qué deficiencias ve y qué posibles beneficios se pueden llegar a sacar? Vale, bueno, Ferrol es una ciudad que la han dejado, o que la están dejando morir. El
¿Por qué? Habrá que analizarlo. Bueno, yo lo tengo muy claro, no sé si nos dará tiempo a hablarlo de todo, tengo muy claro. Pero a lo mejor alguien alguna vez tiene que ser valiente y decir qué daño nos han hecho los sindicatos. Nadie se atreve a decirlo. Es un tema que todos los días, todos los años, desde hace 40 años, lo estamos oyendo en todas las conversaciones. Sin embargo, no hay ningún político que hasta ahora haya hecho frente a eso. Ha habido grandes empresas que no han podido entrar en Ferrol porque los sindicatos les han puesto tantas trabas que se han ido a Valencia, se han ido a muchos otros sitios, se han ido a Portugal. Todo el mundo lo sabe, nadie lo dice. ¿Por qué? Alguien tendrá que decirlo alguna vez, a lo mejor soy lo que lo tiene que decir, pues lo voy a decir. Entonces Ferrol, veo que hay gente con mucha imaginación. Ahí tenemos los grupos de música, hay grandes músicos, hay grandes creadores, hay pintores, hay escritores, etc. Entonces, una ciudad con tanta imaginación tiene que tener también emprendedores, porque hace falta imaginación para ser emprendedor. Entonces, ¿por qué no aparecen esos emprendedores? ¿Dónde están? Se han ido. No es que no hayan, se han ido. ¿Por qué se van? Porque no hay facilidades. El ayuntamiento no pone facilidades. Da la sensación que el ayuntamiento quiere demostrar que la empresa privada en Ferrol no tiene futuro, que hay que depender solo del Estado, y eso no es cierto, y ese es el gran cáncer de Ferrol. Entonces eso, como los que venimos en la lista, estamos acostumbrados a hacer cosas en muchos países y sabemos cómo trabajar en zonas mucho más deprimidas que Ferrol, eso lo vamos a aplicar. Me habla que los que van en la lista han tenido un bagaje en otros países, pero están en Ferrol, afincados. Sí. Ferrol o Ferrolterra, pero bueno, son vinculación con Ferrol. ¿En qué pilares se basaría el proyecto que propone de ciudad? Después iremos desarrollando cada uno de ellos, pero ¿cuáles son los pilares fundamentales? Vamos a ver. Hay que hacerlo todo a la vez. Hay que hacerlo todo, o sea, no podemos ir, vamos a hacer esta temporada esta línea, o sea, hay que acometer todas las líneas a la vez desde el primer momento. ¿Cuál es la situación de Ferrol? Ciudad muy envejecida. Pues bueno, hay que pensar en los mayores. Hay que darle facilidades a los mayores para que vivan bien en la ciudad en la que han vivido siempre o en la ciudad en la que se han querido retirar después de haber vivido en otras ciudades de España o del mundo, ¿no? Como son los jubilados de la Armada u otros jubilados. Hay que facilitarles la vida, pero también hay que facilitarles la vida a la gente joven. Si nosotros queremos desarrollar el emprendimiento, apoyar a los jóvenes que se creen startups, hay que hacer un proyecto con la universidad, hay que ayudar a la universidad, tiene que haber un proyecto público-privado. No podemos ocultar lo público, taparlo, menospreciarlo, es muy importante, es necesario, pero lo público vive del dinero privado. Si no hay privado, no hay público. Si queremos que lo público sea muy bueno, que tengamos la mejor sanidad, la mejor educación, tal, tenemos que desarrollar lo privado, que es la que paga. Entonces, no nos vale eliminamos lo privado, que es lo que sucede en Ferrol, y nos quedamos solo con lo público. Lo público solo no funciona. Entonces, un acuerdo con la universidad, público-privada, ayudar a desarrollar proyectos, los proyectos de desarrollo empresariales. Y si quiero que esa gente joven se quede a vivir en Ferrol, tendrá que tener unas buenas condiciones, unos buenos edificios, unos buenos lugares de ocio, comercio, etcétera. Entonces, hay que desarrollarlo todo conjuntamente, hay que hacerlo todo a la vez, no se puede hacer cada uno como si fuesen compartimentos estancos. A colación de lo que me está comentando, durante estos 4 años ha sido muy criticado los servicios y los no contratos de los servicios municipales. ¿Qué opina de todos los problemáticas que ha habido, por ejemplo, con personal de bibliotecas, de jardines, de recogida de basura? ¿Qué haría usted? Además, me estoy recorriendo estas semanas, me estoy recorriendo mucho la calle con todas las asociaciones de vecinos, etcétera. La sociedad civil, la estoy visitando mucho. Probablemente en 10 días haya visitado más asociaciones y haya visto más gente que todos los demás candidatos en 4 años. Pero bueno, esa es mi forma de ser. Y efectivamente, y muchos se quejan de esta deficiencia. De hecho, sale publicado, estos días salió publicado el resumen que he hecho yo de estas visitas, y todos me dicen lo mismo, estas deficiencias. Pues lo primero que tengo que hacer es, y ya tenemos a un muy buen economista ferrolano, con cargos también de responsabilidad importantes, que ahora está en un periodo, está prejubilado, pero por lo tanto ha tenido tiempo para estudiar el presupuesto de Ferrol. Lo estamos estudiando, estamos viendo los ingresos y los gastos. Entonces,
¿Qué opina que la tercera fuente de ingresos de estos presupuestos sean las multas? Esa es una de las cosas que hemos planteado en el programa. Eso es un escándalo. O sea, no podemos seguir abusando de la gente. O sea, tampoco imaginación tienes, señor alcalde. Señor alcalde, tampoco imaginación tienes que te tienes que financiar con multas, amando más a los ferrolanos. Pues, o sea, vamos a ver, como tema disuasorio, poner algún tipo de radar en algunas zonas donde había un índice alto de accidentes está bien, pero como disuasorio se pueden poner señales luminosas, bandas, muchas otras cosas. Aquí parece que se ha hecho solamente pillar a la trampa. Habla de disuasorio, otro tema también que preocupa a los ciudadanos, especialmente aquí en el centro de la ciudad, es la eliminación de plazas en superficie gratuitas y la inexistencia de aparcamientos disuasorios. Cuando tú haces un proyecto de una obra y te das cuenta que vas a eliminar plazas de aparcamiento en una ciudad como Flor, que tiene tan poquitas y que todo el mundo se queja de las pocas que hay, tienes que haber hecho una alternativa, aunque solamente sea provisional, pero por lo menos ya tienes que tener la alternativa planteada antes de comenzar la obra, antes de cerrar la calle, y tienes que avisar a los vecinos y decirles, miren, ustedes vecinos de tal zona van a tener una tarjetita para entrar en tal parking o en tal zona. Luego me encuentro, cuando voy a visitar a los vecinos de la plaza del Inferniño, que hay un parking vacío que no se utiliza y que lleva sin que se solucione la licencia desde hace más de 4 años. Y digo, pero ¿cómo? Y luego la segunda planta de la Plaza de España también vacía, si sobran plazas en algunos sitios porque se no están aprovechando. En relación con esta cuestión, con ese encuentro con los vecinos del Ensanche A, comentaba que había que mejorar la seguridad. Sí, se han quejado mucho, hay bandas callejeras, amenazan a los chavales que están en los parques jugando, les piden dinero por entrar en el parque a jugar, etcétera, etcétera, y están asustados. Entonces yo lo que creo que se puede, simplemente con hacer patrullas urbanas, plantar un coche de la Policía Nacional en el medio y que los policías se den un paseo por ahí. El policía, hasta el coche puede estar hasta vacío, pero los policías se van dando un paseo, conocen a la gente, saben quién es cada uno. Eso ya hace que huyan de la zona y que la zona esté controlada. Es muy sencillo, es cuestión de querer hacerlo. ¿Cuál cree que sería el proyecto estrella de Vox para hacerse con la alcaldía? Vamos a ver, nosotros vamos a ser sentido común y conscientes de que no nos vamos a hacer con la alcaldía. O sea, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Nosotros sabemos, por las encuestas que no nos quieren dar oficialmente, pero que tienen y que nosotros conocemos, porque hay gente que es amiga nuestra, que nos las proporciona, sabemos que vamos a tener mínimo un concejal. Y con ese... O sea, ¿creen que los resultados van a ser mejores que en la anterior legislatura? 350 votos creo que se consiguieron. Sí, pero luego en las generales, un año después, fueron 3.150, que se hubiese dado pie, si se pudiese extrapolar a las municipales, 2. Bueno, pues esos son los 3.150 que estamos intentando recuperar y que creemos, por lo que estamos viendo, que se está recuperando, poco por la percepción de las llamadas, cómo nos reciben por la calle, cómo nos reciben en los sitios, y por las encuestas que tienen los medios de comunicación, que no nos quieren publicar, pero que nos las dicen a nosotros por detrás. Entonces, ¿por qué cree que no se lo quieren publicar? Pues evidentemente están jugando al voto del miedo, están jugando a como el voto de Vox es un voto perdido, va a perder, el PP no va a conseguir la mayoría absoluta por culpa del voto perdido de Vox, y eso es falso. El PP va a conseguir la mayoría absoluta gracias a nosotros, porque va a tener que pactar con nosotros. Y nosotros pactaremos con ellos con condiciones, por supuesto. ¿Qué condiciones están ya encima de la mesa? ¿Tienen alguna? Ninguna encima de la mesa, dentro de mi cabeza. Bueno, claro, quiero decir eso. Nosotros queremos supervisar el presupuesto. Es decir, lo que queremos es que no se desvíe dinero del presupuesto a cosas que no tienen sentido. Chiringuitos ideológicos, por ejemplo. Yo, todo el dinero que se está llevando los chiringuitos ideológicos, creo que para la dependencia de la tercera edad viene muy bien. Hay mucha gente mayor, sola, en su casa, sin que nadie les visite, sin que nadie les atienda. ¿A qué se refiere cuando habla de chiringuitos ideológicos? Un ejemplo. No me voy a mojar ahora mucho con los nombres, para que no me ataquen más de lo que ya me están atacando, que no es poco, ¿eh? Iniciábamos la pasada semana, el jueves, esa campaña electoral. ¿Cómo ha sido el inicio de esta campaña y qué pide de que sea? ¿Cree que es una campaña, será limpia? Vamos a ver.
Yo he tenido algunos problemas, que de momento no los he querido contar, porque he preferido no entrar en ninguna batalla, porque no voy a entrar en batallas ni en guerras. ¿A qué nivel los problemas? Ya comenté antes, me han entrado en el coche, me lo han registrado, scratches, intentos de manipulación de cierta información mía, que se ha cortado a tiempo, porque tengo que reconocer que aunque hay gente mala en algunos partidos, también en esos partidos hay gente buena. Yo reconocí personalmente, y lo vuelvo a decir, en el intento de escrache que sufrí el otro día en la Plaza de Armas, el alcalde de Ferrol, pues no digo que haya salido en mi defensa, salió en defensa de la situación, y en defensa de la situación me defendió a mí. No sé si directa o indirectamente, el caso es que me defendió alguien que quería que yo no apareciese en la foto de familia que se estaba haciendo a todos los candidatos, y que esa persona decía que yo me fuese porque a esa persona se la había invitado y no quería estar. Y el alcalde dijo: mire, si usted no quiere estar, no esté, pero aquí no se va nadie de los que están. Y yo se lo agradecí públicamente y se lo vuelvo a agradecer públicamente, porque se comportó como el alcalde de todos los ferrolanos. Ahora que estamos hablando del alcalde, me gustaría preguntarle por este gobierno, estos 4 años, cómo ha visto la gestión, qué opina de esa unión de las 3 fuerzas de izquierdas, Ferrol en Común, el BNG, para que pudiera gobernar el Partido Socialista, siendo estos 2 partidos anteriores, tanto Ferrol en Común como el BNG, permitiendo que subiera, pero no estando dentro del gobierno. Bueno, son las estrategias de esos bloques que intentan hacer izquierda-derecha, ¿no? Y como si fuesen compartimentos cerrados. Entiendo que la política municipal no debería ser tan rígido todo, pero la realidad es que la estrategia del actual gobierno de dejar todo para el final, lo que ha conseguido es que estemos en un Ferrol ahora mismo empantanado, lleno de trincheras, por el que no se puede cruzar, atravesar, y además ha calculado mal los tiempos, porque las obras deberían de estar terminadas y ya deben estar inaugurándose. Si tú empiezas desde el primer día a hacer las cosas, que es lo que tienes que hacer, y empiezas a hacer las obras desde el primer día, vas haciendo inauguraciones permanentemente, vas subiendo fotos y la gente se va quedando contenta. Lo que no puedes es dejarlo todo para el final. Si lo dejas todo para el final, o es que no sabes o es que no puedes. Otro eje vertebrador para la ciudad y para el desarrollo de esta es el Sánchez Aguilera y lo que se quiere llevar a cabo allí. Recordemos que hace unas semanas el alcalde decía, y tras el anuncio de Pedro Sánchez, hablaban del anuncio de esos 300 viviendas de promoción pública para poder crear en el Sánchez Aguilera. En este caso, por ejemplo, el BNG hablaba de un pelotazo urbanístico, pero el caso es que una vez que la persona que lleve a cabo la gestione la alcaldía en los próximos 4 años, es el que va a tener que gestionar este acuerdo llevado a cabo con el Ministerio de Defensa. ¿Qué haría usted? Vamos a ver, es que no es que haríamos nosotros o que haría cualquiera, es que hay un convenio firmado con el Ministerio de Defensa y hay que hacer única y exclusivamente lo que se ha firmado con el convenio, en el convenio Ministerio de Defensa. Pero ahora están los terrenos, y con esos terrenos de titularidad municipal, pues unos dicen, por ejemplo, el BNG crear un parque, un pulmón verde. No se puede hacer nada que no esté firmado en el convenio de defensa. Solo se puede hacer, con lo cual, brindis al sol podemos hacer todos. Ya decía Quevedo que el que mucho promete, poco cumple. Solo puedes hacer lo que está firmado en el convenio, no te puedes salir de ahí. La cuestión es cómo lo vas a gestionar eso. Pero efectivamente va a haber que hacer vivienda social. ¿Quién la paga? ¿Y por qué no se puede hacer también vivienda privada? ¿Qué problema tiene? Si es que la vivienda privada va a pagar la vivienda social. Lo que se hace en todas las ciudades del mundo avanzado, porque lo he visto, es combinar los 2 tipos de vivienda. Lo que no puedes hacer es guetos de vivienda social solo. Son políticas inclusivas lo que hay que utilizar. Hay que mezclar a la gente. Tiene que estar todo el mundo junto, no separados, por un lado una renta social, por otro lado otra renta social. Tienen que estar mezcladas las rentas, tienen que estar convivir juntos toda la población. Otro aspecto importante que preocupa es el número de cierres de comercios en el centro de la ciudad. ¿Qué propondría, qué iniciativas llevaría a cabo para evitar esto? Si no hay población, si la población se está yendo, si han creado una ciudad antipática, que es lo que decía al principio, en vez de una ciudad amable, que es lo que queremos hacer nosotros, la gente se va. Si la gente se va, los comercios cierran. Y si encima pones muchas trabas, muchas dificultades a la hora de dar una licencia, 18 meses actualmente.
Otros partidos están proponiendo que en 3 meses lo han solucionado. No lo van a solucionar en 3 meses, ya nos iremos a 6. Pero, ¿por qué hay ayuntamientos en España que lo están haciendo al día siguiente? ¿Por qué han cambiado las ordenanzas? ¿Por qué nosotros no sabemos que existen esas ordenanzas? Nosotros sí lo sabemos, los demás no saben que existen ordenanzas basadas en una ley que se aprobó ya en el mes de junio, y con esa ordenanza tú puedes darle la licencia al día siguiente. Luego con supervisión de que se van cumpliendo las obras de remodelación o las que se hayan acordado, ¿no? Pero ya esa persona al día siguiente puede empezar a hacer su negocio, hacer lo que quiera, y puede empezar a facturar y puede empezar a pagar las obras. No tiene que esperar 18 meses invirtiendo y luego me dan o no me dan, y luego mi negocio funciona o no funciona. Es decir, si agilizas las obras basándonos en las ordenanzas, copiándolas, que ya están en otros, o basándonos, no hay por qué copiarlas, pero basándonos que en otras ciudades, que investiguen como hemos investigado nosotros esas ordenanzas. Nosotros ya las tenemos, sabemos cuáles son y sabemos cómo se tendrían que aplicar aquí. ¿Es usted partidario de peatonalizar el centro de la ciudad? Eso es a nivel mundial. Eso va a suceder, queramos o no queramos. Va a venir impuesto hasta de Europa. Lo que hay es que si tú peatonalizas una ciudad o una parte del centro de la ciudad, tienes que dar alternativas. Tienes que dar alternativas a los vecinos, tienes que dar alternativas a los comerciantes, tienes que dar alternativas a todo el mundo. Lo que hay que buscar y trabajar es en esas alternativas. También existe la posibilidad, que como se hacía antiguamente, porque eres muy joven, no te acuerdas, pero antiguamente se podía pasar por la calle Real y por otras calles según a qué horas de la noche. Entonces, ¿cómo puedes ir de repente, estar de guardia a la farmacia de la Plaza de Armas y no puedes ir hasta la Plaza de Armas en coche? Pues entonces, se puede flexibilizar eso. Entonces, se dice, pues hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y a partir de ahí, otra vez vacía. Y desde una hora, entonces, se puede gestionar esa flexibilidad. Finalizamos este espacio abierto terminando preguntándole por qué tenemos que votar a Vox. Somos la garantía de que se va a aprovechar bien el dinero de los ferrolanos y de que lo que se promete, en las elecciones se va a cumplir. Nos acusan de decir la verdad y de actuar como pensamos, de que lo que pensamos y decimos lo hacemos. ¿Cómo nos pueden acusar de eso? Los demás dicen cosas que luego no cumplen. Y así llevamos siempre, y nos lo decís por la calle, esos que nunca han cumplido, es que estos tampoco han cumplido. Bueno, a ver si esta vez cumplen. Nosotros, os puede gustar o no nos puede gustar nuestro proyecto, pero lo que decimos, tener la seguridad de que lo vamos a hacer. José Enrique Fernández del Campo Carreño, un placer tenerle esta noche en este espacio abierto y mucha suerte para los próximos comicios. Muchísimas gracias, muy amable. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en el canal A la Carta de YouTube o en la radio Metro FM, sintonizando la 90.6. Que pasen una feliz noche.